plataforma Cultura Solidaria CDMX, justamente el día de hoy arrancó en el Zócalo de la Ciudad de México la edición número 17 de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México. Para conocer la cartelera y los detalles de esta fiesta de las letras, saludamos a través de la línea telefónica a Mariana Palermo. Ella es programadora de esta feria. Mariana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Pues arrancaron ya, cuéntanos cuál es el menú literario, vamos a llamarlo así. Pues mira, el menú es amplísimo. Tenemos, creo que para todos los gustos, tenemos actividades para niños, para jóvenes, para público en general. Mira, la intención de la feria es convertirse en dar una pequeña pausa a la vida cotidiana que llevamos. Creo que vivimos aturdidos con un exceso de información, sin espacios para la reflexión, y la feria puede convertirse en eso, en un espacio que nos permita reflexionar, dialogar. Este año la feria tiene el lema de cultura solidaria. Sí. Tendremos un programa enorme. La gente podrá escoger entre todas estas actividades, el que puede consultar la cartelera en la página de la Secretaría de Cultura. Tenemos actividades que buscan contribuir a la construcción de una cultura de paz. Bien. Que pensamos que es muy necesaria en nuestro país. Y más en estos momentos, ¿no? Particularmente con lo que acabamos de enfrentar, el mundo cultural, la literatura ofrecen un paliativo inteligente, diferente, reconformador, que será fundamental. Por supuesto, creo que la cultura puede ser una herramienta que nos permita ir reconstruyéndonos, encontrando nuevas formas de vida, trabajar en nuevas formas de relacionarnos, en poder construir un país sin violencia. Creo que nos vendría muy bien poder encontrar esos espacios para la reflexión y el diálogo. Vaya que sí. Mariana, cuando hablamos de una feria de libro, imaginamos inmediatamente presentaciones de textos, pero ¿las actividades se agotan ahí o qué más va a haber? ¿Qué otro tipo de actividades nos ofrecerán? Pues mira, por ejemplo, vamos a tener una muestra de letras nórdicas. Sí. Vamos a poder acercarnos a una narrativa y a un contexto cultural muy distinto al nuestro. Creo que esto puede ser muy interesante. Ha habido un boom del tema de lo nórdico. Hemos visto montones de adaptaciones a la televisión y al cine, y pensamos que sería interesante mostrar un panorama de lo que está ocurriendo en la literatura nórdica. Esto puede ser algo interesante para el público. También vamos a tener homenajes a figuras importantes de la literatura, como es Elena Garro, Clarice Lispector o Sergio González Rodríguez. También habrá homenajes a Ricardo Piglia, a Eduardo Ríos. Personajes que dejaron la vida cultural este año o en meses recientes, pero que justamente dejan un legado importantísimo, ¿no? Que ahí está para que los aprovechemos. Así es. Este año la Feria del Libro tiene como invitados de honor a las letras chilenas. Bien. Pues también hay un amplio programa. Vienen poetas, narradores, cronistas de distintas generaciones, con distintos proyectos que también puede ser muy interesante. Dentro de las letras chilenas se rendirá homenaje a Violeta Parra, a Roberto Bolaño y a Pedro Lemebel. Tenemos un stand con publicaciones de editoriales independientes chilenas, y también pueden encontrar otro stand con publicaciones de editoriales españolas. Pues qué maravilla, Mariana. Que normalmente no llegan a México a las librerías. Claro. Y ahora el público podrá acercarse a estas publicaciones de pequeñas editoriales que no tienen o tienen muy poca distribución en nuestro país. De manera directa. Mariana,
¿Desde hoy y hasta cuándo y en qué horarios? Cuéntanos también si el fin de semana habrá estas ventas nocturnas que a veces se acostumbran y que resultan además fantásticas con la protección de las estrellas. Pues mira, la feria inició el día de hoy, como bien dices, y es hasta el 22 de octubre. El horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche. En las noches vamos a tener conciertos, entonces les sugiero al público revisar nuestra cartelera porque hay sorpresas interesantes y los invitamos a que asistan a estas actividades. Pues ahí estaremos, Mariana, de verdad muchísimas gracias por esta Muchísimas gracias invitación. Gracias y los mejores éxitos, los mejores.